Voy a hablar del juicio contencioso administrativo por la vía tradicional y por la vía en línea. Materia de Derecho Procesal Fiscal, alumno Campa Navarro Arturo. Juicio contencioso administrativo tradicional y en línea. El juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas, procede contra actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general. En materia fiscal, el demandante podrá realizar su demanda con todos los requisitos necesarios e interponerla mediante el juicio por la vía tradicional o por la vía en línea. En la vía tradicional será una demanda escrita y física y se interpondrá ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la Sala Regional Noroeste número 2, Ciudad de Obregón, municipio de Cajeme, estado de Sonora. Las salas regionales se dividen en salas regionales ordinarias, salas regionales auxiliares, salas especializadas y salas regionales mixtas. El tribunal tendrá salas regionales integradas por 3 magistrados, cada una con jurisdicción en la suscripción territorial y sede que se les sea asignada en el reglamento interior del tribunal. En la vía en línea, las demandas se interpondrán de manera digital mediante el sitio web Sistema de Justicia en Línea. Naturaleza del juicio. Cuando el demandante sea la autoridad y el demandado sea el contribuyente, se entenderá que se está llevando un juicio de lesividad. Cuando el demandante sea el contribuyente y el demandado sea la autoridad, se entenderá que es un juicio contencioso administrativo. Son parte en un juicio contencioso administrativo el demandante, contribuyente, persona o personas físicas o persona moral, la autoridad o autoridades, los demandados, que puede ser la autoridad que dictó la resolución impugnada, el particular que le favoreció la resolución en donde la autoridad pide la modificación o nulidad de dicha resolución. En este caso, estamos hablando de un juicio de lesividad. El jefe del SAT. El tercero que tenga un derecho incompatible con la petición del demandante. Plazo para interponer la demanda. El demandante tendrá 30 días siguientes de haber surtido efecto la notificación de la resolución impugnada para interponer la demanda. 30 días siguientes de haber iniciado la vigencia del decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general. 30 días siguientes al día en que surte efecto la notificación de la resolución de la sala o sección que, habiendo conocido una queja, decide que la misma es improcedente y debe tramitarse como juicio. Para ello, deberá prevenirse al promovente para que, dentro de dicho plazo, presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo. De 5 años, cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, en este caso, juicio de lesividad, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que este se haya emitido. La demanda deberá indicar el nombre del demandante, su domicilio fiscal, domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la sala regional competente, su dirección de correo electrónico, la resolución definitiva, decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general que se esté impugnando, precisando la fecha de su publicación, la autoridad o autoridades demandadas o contribuyente demandado, los hechos que den motivo a la demanda, las pruebas que se ofrezca, pruebas documentales públicas o privadas, expedientes administrativos, pruebas periciales, pruebas testimoniales, pruebas de instrumental de actuaciones, pruebas de presunción legal y humana. En caso de las pruebas periciales, se precisarán los hechos sobre los que se verse y se señalen los nombres y domicilio de los peritos designados. Esto igual en la prueba testimonial. La demanda deberá indicar los conceptos de impugnación, el nombre y domicilio de tercero, cuando lo haya, lo que se pide en la demanda. El demandante deberá adjuntar a la demanda, mediante el escrito de demanda, una copia de la demanda y copia de documentos anexos a ella. El documento que acredite la personalidad de quien comparezca ante el demandante. El documento que conste la resolución impugnada. Copia de la resolución de negativa ficta, cuando lo hubiere.
Constancia de la resolución impugnada. Cuando fuera el caso, la manifestación en el escrito de demanda en que la autoridad no notificó una constancia de la resolución que estoy impugnando. El cuestionario para el desahogo de la prueba pericial. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial. Las pruebas documentales que ofrezco. En juicio en línea, independientemente si es un juicio contencioso administrativo o juicio de lesibilidad, la parte demandante deberá realizar su demanda, pruebas, testimonios, actos impugnados de manera digital en PDF. Se deberá ingresar a la oficialía de partes en común, en línea mediante la URL http://oficialía-de-partes.dgsji.tfja.gov.mx y leer y aceptar los términos y condiciones. Llenar el trámite de los datos generales. Nombre del demandante si es persona física. Denominación y o razón social si es persona moral, ya sea contribuyente o autoridad demandante. Correo electrónico, región de demanda, estado y municipio. Tipo de actuación, demanda o promoción. Adjuntar con documento PDF la demanda. La demanda debe indicar el nombre del demandante, su domicilio fiscal, domicilio periodo y recibir notificaciones. La resolución definitiva, autoridad o autoridades demandantes o contribuyente demandado. Los hechos que den motivo a la demanda. Conceptos de impugnación. Nombre y domicilio del tercero, cuando lo hubiere. Lo que se pide en la demanda. Las pruebas. Pruebas documentales públicas y o privadas digitales. Para las pruebas periciales, las pruebas testimoniales, las instrumental de actuaciones, existirán disposiciones especiales cuando se trate de un juicio en línea. Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al expediente electrónico. El secretario de acuerdos, a cuya mesa corresponde el asunto, deberá digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cortejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubiera sido objeto de prueba. Para el caso de pruebas diversas a las documentales, estas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la sala que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el sistema de justicia en línea del tribunal la promoción correspondiente a su ofrecimiento, haciendo constar su recepción por la vía electrónica. También se debe adjuntar a documento PDF, testimonios, acto impugnado, notificaciones. Se debe aceptar y finalizar. Se debe generar la firma electrónica, certificado de firma electrónica y la contraseña. La firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña se proporcionarán a través del sistema de justicia en línea del tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondiente. El registro de la firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña implica el consentimiento expreso de que dicho sistema registrará la fecha y hora en la que se abran los archivos electrónicos. Recibirá vía correo electrónico el acuse de recibido. Recibirá constancias y el número de expedientes de la demanda una vez revisada la solicitud. Solamente las partes, las personas autorizadas y delegados tendrán acceso al expediente electrónico. Una vez recibida por vía electrónica la demanda del contribuyente o de la autoridad, el sistema de justicia en línea del tribunal emitirá el acuse de recibido electrónico correspondiente señalando la fecha y hora de recibido. Notificaciones. Todas las resoluciones y actuaciones que deban realizarse de manera personal dentro del juicio en línea se llevarán a cabo mediante notificación mediante correo electrónico con acuse de recibido o notificaciones por oficio. Todo esto a través del sistema de justicia en línea. El demandante, una vez elaborada su demanda y escrito de la demanda del juicio contencioso administrativo en la vía tradicional y que éstas cumplan con todos los requisitos, debe interponer ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sala Regional Noroeste, número 2. Esta podrá ser admitida o desechada. El magistrado instructor podrá admitir o desechar las pruebas que ofreció el demandante. Cuando el demandante, al interponer la demanda y demás documentos, incurre en olvidar anexar a la demanda determinados documentos, el magistrado instructor podrá
dar un plazo de 5 días siguientes de notificar al demandante de su omisión para que en ese plazo anexe todo lo que omite en su interposición. En caso de que el demandante incurra en no anexar extemporáneamente lo faltante en cuanto a copia simple de la demanda, documento que acredite la personalidad del demandante, documento que conste en la resolución impugnada, constancia de la notificación de la resolución impugnada, se tendrá por no presentada en la demanda. En caso de que el demandante incurra en no anexar extemporáneamente lo faltante en cuanto cuestionario firmado por el demandante, que será desahogado por el perito, el interrogatorio y las pruebas documentales, estas se tendrán por no ofrecidas. En caso de admitir la demanda, también admitirán las pruebas que se ofrezcan en la misma demanda y escrito de demanda. Etapa de incidentes. Los incidentes son de previo y especial pronunciamiento, incompetencia por materia, acumulación de juicios, nulidad de notificaciones, la recursación por falta de impedimentos, la reposición de autos, la interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. Cuando se promuevan incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento, continuará el trámite del proceso. Las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa serán competentes para conocer los juicios en razón de territorio. Plazo para interponer la contestación de la demanda. Admitida la demanda, correrá el traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los 30 días siguientes. Si no se promoviera la contestación de la demanda en tiempo y forma, o esta no se refiere a todos los hechos, se tendrá como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado. La contestación de la demanda debe indicar los incidentes de previo y especial pronunciamiento, las consideraciones que a su juicio se emite decisión en cuanto a fondo o demuestran que no ha sido extendido el derecho en que el actor apoya su demanda, las negociaciones de los hechos que el demandante haya impuesto, los argumentos por medio de los cuales se demuestra ineficacia de los conceptos de impugnación, los argumentos por medio de los cuales se desvirtúa el hecho de indemnización que solicite la parte actora, las pruebas que ofrezca. El demandado deberá adjuntar a su contestación de demanda copia de la contestación de la demanda, copia de los documentos que acompañan, el documento que acredite su personalidad como autoridad, el cuestionario para desahogar la prueba pericial, las pruebas que ofrezca, prueba documental, pública o privada, expedientes administrativos, prueba pericial, prueba testimonial. El demandado deberá ingresar a la oficialidad de partes en caso de un juicio contencioso administrativo en la vía en línea mediante la URL http oficialidadpartes.dgcji.tfja.gov.mx. Leer y aceptar los términos, llenar los trámites con los datos generales. Nombre del demandado en persona física, denominación y razón social si es persona moral. Correo electrónico, región de demanda. Tipo de actuación. Adjuntar con documento PDF a la contestación de la demanda los incidentes de previo y especial pronunciamiento y demás requisitos que tiene el juicio contencioso administrativo en la vía tradicional. Las pruebas documentales públicas o privadas serán digitales en caso de un juicio contencioso administrativo en la vía en línea. Para las pruebas periciales, las pruebas testimoniales, las instrumental de actuaciones, existirán disposiciones especiales cuando se trate de un juicio en línea. Una vez interpuesta la contestación de demanda y su escrito de contestación de demanda, el magistrado instructor podrá admitir o desechar las pruebas que no estén apegadas a derecho o sean inconsistentes. Se podrá ampliar la demanda por parte del demandante dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación del acuerdo que admita la contestación de la demanda. En la ampliación de la demanda, el magistrado instructor podrá admitir o desechar pruebas supervenientes. La ampliación de 10 días para la contestación de la demanda por parte del demandado, será la siguiente. La contestación a la ampliación de demanda, el magistrado instructor podrá admitir o desechar pruebas supervenientes. Una vez iniciado el juicio, con fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el magistrado instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución de actos impugnados y demás medidas cautelares que el juez decrete. El particular podrá dar una petición de que se den las medidas cautelares, justificando al magistrado instructor que estas son indispensables para continuar con el juicio.
El magistrado instructor tendrá 5 días para dictar una resolución que acepte o niegue las medidas cautelares solicitadas. Etapa de instrucción. Se da el desahogo de pruebas ofrecidas por las partes. Existirá la correcta integración del juicio mediante el desahogo oportuno de las pruebas, a más tardar 10 días antes de la fecha prevista para el cierre de instrucción. El actor que pretenda se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo deberá probar los hechos de los que derive su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado en sus excepciones. Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de 5 días exprese lo que su derecho convenga. El magistrado instructor, hasta antes de que se cierre instrucción, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de las pruebas periciales cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubieran sido ofrecidas por las partes. El magistrado podrá proponer al Pleno a la sección de hablar la instrucción para los efectos señalados anteriormente. Se desahogan todas las pruebas que fueron admitidas y las demás que fueren supervinientes. Las pruebas que ocupen desahogo posterior, como la prueba pericial o la prueba testimonial, el magistrado instructor dará un plazo específico para que se puedan llevar a cabo. Etapa de cierre de instrucción. Auto de cierre de instrucción. Emisión de una resolución para que las partes preparen sus alegatos. El magistrado instructor emite el auto de cierre de instrucción y emite una resolución en la cual le da tiempo a las partes para que preparen sus alegatos. Los alegatos son las razones por las cuales las partes justifican la razón por las cuales les debe favorecer a ellos una resolución. Tendrá 5 días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiera ninguna cuestión pendiente que impida su resolución para notificar a las partes que tienen un término de 5 días para formular alegatos de lo bien probado por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia. Dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisión a la demanda y de admisión a la ampliación de la demanda en su caso. Al vencer el plazo de 5 días con alegatos sostenidos, quedará cerrada la instrucción del juicio sin necesidad de una declaratoria expresa. Después de todo lo planteado en la demanda, contestación de demanda, contestación a la ampliación en todas las pruebas que las partes desahogaron y en sus alegatos, el magistrado instructor, a base de todo eso y a su criterio, emitirá una sentencia definitiva. Se da el plazo de ejecución de la sentencia y su cumplimiento. Aquí la ejecución de la sentencia es ordenada por el magistrado instructor y éste le pedirá a la parte que perdió el juicio que rinda un informe acerca del cumplimiento de lo acordado en la sentencia. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrados en la sala, dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya quedado cerrada la instrucción del juicio. Las sentencias definitivas quedan firmes cuando no admita en su contra recurso o juicio. Admitiendo recurso o juicio no fuera impugnada, o cuando habiendo sido el recurso o juicio de que se trate haya sido desechada o sobreseído o hubiera resultado infundado, y sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos, a partir de que quede firme una sentencia y causa ejecutoria. Correrán los plazos para el cumplimiento de las sentencias. Las sentencias que dicta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de las demandas que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado deberán contener como elementos mínimos los siguientes: el relativo a la existencia de las relaciones de casualidad entre la actividad administrativa y la lesión producida y la valoración del daño o perjuicio causado. Determinar el monto de la indemnización, explicando los criterios utilizados para su cuantificación y, en los casos de concurrencia previstos en el capítulo 4 de la Ley Federal de Responsabilidad, se deberán razonar los criterios de impugnación y la graduación correspondiente para su aplicación en cada caso particular. La sentencia definitiva podrá reconocer la validez de una resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada. Si la sentencia ordena la reposición del procedimiento administrativo o realiza un determinado acto
La autoridad deberá cumplir con un plazo que no exceda de un mes, contado a partir de que dicha sentencia haya quedado firme. Un juicio contencioso administrativo dura aproximadamente 175 días hábiles, de lunes a viernes, 6 meses aproximadamente. Es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos por los cuales improcedente el juicio cuando no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresa. Es improcedente el juicio cuando no existe incompetencia por materia del tribunal. Cuando se trate de un caso en el cual ya se dictó sentencia por parte del tribunal, siempre que sean las mismas partes y no se generen nuevos alegatos. Es improcedente cuando no se cumplió con los plazos que se tuvieron para presentar su defensa particular en su debido tiempo. Improcedente el juicio cuando se trate de un recurso o un juicio que se encuentre ya iniciado y se encuentre pendiente. Improcedente el juicio contra reglamentos. Improcedente cuando no se haga valer conceptos de impugnación. Será improcedente un juicio cuando se trate de resoluciones por autoridades extranjeras que determinen impuestos. Causales de sobreseimiento. Procede el sobreseimiento por el desistimiento del demandante. Procede el sobreseimiento cuando durante el juicio aparezca una de las causales de sobreseimiento. Se da sobreseimiento en el caso de que el demandante muera durante el juicio y que su pretensión sea intransmitible, o sea, pretensión que no se puede transmitir a otra parte interesada. O también se da el sobreseimiento si su muerte deja sin materia el proceso. Se da el sobreseimiento si el acto o resolución impugnada queda sin efectos y si el juicio queda sin materia.